Cuadriláteros. Son figuras planas con 4 vértices, que es el punto de unión entre los segmentos que forman parte de los lados. 2, 4 segmentos. 3, 4 ángulos internos. Entonces tenemos ahí una forma general, un primer punto, punto A, punto B, y punto C, y punto D, donde los puntos estos representan los vértices de lo que se va a construir. Trazamos el segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DA. Esta figura de acá, este segmento, puede referirse como segmento AB o BA. Este de aquí, segmento BC o CB. Este de acá, segmento CD o DC. En esta parte de aquí, segmento AD o DA. Luego, el ángulo interno aquí, que se referencia como ángulo A o ángulo DAB o ángulo BAD. Este como ángulo B o ángulo ABC, ángulo CBA. Donde en la indicación de ángulos, donde utilizamos 3 puntos, queda siempre el vértice en el centro, entre esos 3 puntos, entre los 2 puntos extremos. Y este es referencia del ángulo C, y que se puede hablar también como ángulo DCB o ángulo BCD. Y este otro, el ángulo D, o que se puede decir ángulo ADC o ángulo CDA. Entonces ya hemos planteado lo que es en el caso de un tipo de cuadrilátero. Ahora vamos a hacer otro cuadrilátero con otra forma. Donde tenemos los vértices A, B, C, D, el segmento AB o BA, segmento BC o CB, segmento CD o DC, segmento DA o AD, y refiriéndose a este ángulo como ángulo A, o puede decirse ángulo DAB o ángulo BAD, para referirse a este esquema de ángulo B o ángulo ABC o ángulo CBA. O para referirse a esta parte de la figura de ese ángulo como ángulo C o ángulo DCB, o se puede decir ángulo BCD, y refiriéndose a esta figura del ángulo como ángulo D o ángulo ADC o ángulo CDA. Entonces vamos a ver otra situación de cuadrilátero, donde guarda las mismas características de los cuatro vértices, 4 segmentos y 4 ángulos internos. Tenemos los ángulos internos. Vamos a ver otro caso de cuadrilátero. Vamos a ver. Donde siempre mantiene la misma estructura de los 4 segmentos, 4 vértices y 4 ángulos internos. Vamos a escribir entonces el siguiente cuadrilátero. Vamos a trazarlo mejor o dibujarlo. Donde mantiene la misma estructura de los 4 vértices, 4 segmentos y 4 ángulos internos. Otro tipo de cuadrilátero, manteniendo siempre la estructura de los 4 vértices, los 4 segmentos
y los 4 ángulos internos. No importa cómo se muevan los puntos, siempre mantiene la estructura de los 3 componentes principales, es decir, los 4 vértices, los 4 segmentos, los 4 ángulos internos. Tenemos el siguiente cuadrilátero, manteniendo siempre esa misma estructura de los 4 vértices, los 4 segmentos y los 4 ángulos. Luego pasamos a la siguiente página. Y vamos a ver los paralelogramos. La característica de los paralelogramos es que tienen al menos un par de lados paralelos. Recordando que el concepto de paralelo significa que nunca se cortan en 2 puntos, en un punto, 2 líneas. Las líneas nunca se cortan en un solo punto, o en 2 o en 3 es imposible, ¿ah? Pero por lo menos ni siquiera uno. Entonces, al tomar un pie de la perpendicular y al trazar un segmento al pie de esa perpendicular, se obtiene una distancia, y al tomar cualquier otro pie de la perpendicular de una de las rectas y al trazar el segmento perpendicular a este pie de la perpendicular, la distancia que se forma entre las dos rectas paralelas siempre se va a mantener igual, y por ese motivo nunca se corta. Entonces, vamos a ver entre esos paralelogramos el cuadrado que tiene vértice A, tiene el vértice B, tiene el vértice C y tiene el vértice D. Luego de ahí vemos los segmentos, segmento AB o BA, no olvidando que la simbolización de segmento es AB y la barra de arriba. Segmento BC, esa barra de arriba, si no lo ponen, simplemente estarían diciendo distancia BC, por eso es importante para la indicación de segmento. Y luego el siguiente, que sería segmento CD. Y luego segmento DA. Que así como decimos segmento AB es lo mismo que decir segmento BA, segmento BC es lo mismo que decir segmento CB, segmento CD es lo mismo que decir segmento DC, segmento DA es lo mismo que decir segmento AD, se refiere a la misma a la misma imagen. Y entonces, una de las características del cuadrado es que tiene un ángulo recto aquí, lo mismo acá, lo mismo allá en el vértice C y el vértice D. El ángulo, o dicho de otra forma, el ángulo A, B, C y D son ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Y tenemos entonces la indicación. Y la suma de esos ángulos debe dar 360 grados, o sea, 90 grados, que este ángulo de aquí, más estos 90 grados, más estos 90 grados, más estos otros 90 grados, nos dan los 360 grados. Y tenemos una longitud, estamos hablando de la distancia, longitud L, que es la misma longitud de aquí, que es la misma longitud de acá, y que es la misma longitud de aquí. ¿Ya? Esa es una de las características de los cuadrados, ángulos rectos y todos sus lados son iguales. Y entonces podemos hablar de lo que se llama perímetro, que es la suma de sus lados, L más L más L más L, igual a 4L, y del área, que es la multiplicación de una longitud por la otra, es decir, L por L, que eso nos da L cuadrado. Bien. Se suman los 4 lados, por eso 4L.
L más L más L más L para hablar del perímetro, donde el perímetro, recordando que es la suma de todas sus longitudes de su contorno de la figura. Y tenemos la diagonal, que es una línea transversal entre dos vértices no consecutivos, ¿ya? Porque el vértice consecutivo de A es B o es D, porque es el que sigue, pero el no consecutivo sería C, ¿ya? Por eso es la diagonal. Y tenemos para B también su diagonal desde el punto B o vértice B, que su vértice no consecutivo sería D, ¿ya? Porque los consecutivos serían A y C, pero el no consecutivo D, y ahí se forma la diagonal de B o BD. Entonces es la caracterización fundamental de lo que son los cuadrados en líneas generales. Vamos a la siguiente figura de paralelogramo. Un cuadrilátero paralelogramo, como es el cuadrado, también es el rectángulo, donde tenemos los vértices A, B, C y D. Luego trazamos sus segmentos AB. No olvidar, si solo presentamos así, se refiere distancia AB. Pero si ponemos una línea arriba, eso indica segmento AB. Aquí se refiere al segmento BC, pero si solo va sin la barra sería distancia BC. Tenemos esto, solo así sería distancia CD, pero si le ponemos la barra arriba, entonces sería segmento CD. Lo siguiente, de A, si no ponemos barra, entonces sería distancia de A, pero si ponemos barra sería segmento de A. Entonces, así como podemos hablar de segmento AB, también lo podemos decir segmento BA. Como decimos para esta imagen de acá, segmento BC, también podemos llamarle segmento CB. A este le podemos llamar segmento CD o segmento DC. Y aquí segmento AD o segmento DA. Luego de ahí vamos a escribir en la figura lo que son los ángulos. Son ángulos rectos. En los vértices se forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Y que lógicamente la suma de estos ángulos de un rectángulo hacen 360 grados, 90 grados de ese vértice A más el vértice B, el ángulo B, que es 90 grados, más el ángulo C, que es 90 grados, más el ángulo D, que es 90 grados, eso nos da 360 grados. Y entonces tenemos para este segmento aquí una longitud L, para este segmento acá una longitud A, de manera que el largo, refiriéndose a L, y a este ancho, de manera que estas longitudes son distintas. Asimismo, como son paralelogramos, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, por eso L de aquí es lo mismo que L acá. Esta longitud de aquí, que es A, es esta misma longitud de aquí, que es A. Luego escribimos el perímetro. El perímetro, que es la suma de esta longitud A vamos a quitar la parte de los ángulos previo a hablar del perímetro ya específicamente como una fórmula. Entonces sería perímetro igual
a la longitud A, que lo escribimos acá, más la longitud L, más la longitud A, más la longitud L, de manera que el perímetro es igual a más A, 2 veces A, L más L, 2L, y el área, que es la multiplicación de la longitud L por la longitud A, donde L nos representa el largo del paralelogramo llamado rectángulo y A nos representa el ancho del paralelogramo llamado rectángulo. L por A es el área. Y entonces luego la diagonal, diagonal AC, o se puede llamar diagonal CA, o sea, segmento AC o segmento CA, o se puede hablar de la distancia AC o distancia CA. Y de manera también tenemos la diagonal DB o diagonal BD, que se puede hablar como un segmento DB o un segmento BD, o se puede hablar de distancia cuando se asocia un valor numérico, distancia DB o distancia BD. Hay que recordar que el segmento es la imagen, es el objeto físico, ¿ya? Ese es el segmento, pero la distancia es la apropiación de ese segmento en un valor numérico que representa ese recorrido en lo que se menciona, la distancia, un parámetro de longitud. A eso se asocia la distancia. Entonces hemos tratado ya dos tipos de paralelogramos, donde hemos hecho análisis de las figuras, indicando cada uno de sus componentes, tal como hemos visto preliminarmente entre las líneas generales, que son los vértices, los lados o segmentos y sus ángulos internos. Ahora vamos con la tercera figura paralelogramo, trapecio, que es cuadrilátero también, porque todo lo que estamos tratando son paralelogramos. Y entonces vamos a ver trapecio, donde tenemos vértice A, lo señalamos con azul, vamos a escribir A, vértice B, vértice C, vértice D, y luego trazamos los segmentos para visualizar la imagen del trapecio, segmento AB o segmento BA. No olvidando que si solo escribimos así, sería distancia AB, pero si le ponemos la barra arriba, estamos hablando del segmento AB. Recordando nuevamente lo que mencioné antes. Así es el segmento, es la imagen física, es lo que visualizamos aquí, esta línea en color amarillo, ¿ya? Ese es el segmento. Pero si le quitamos la barra, estaríamos hablando del valor numérico de ese segmento en un parámetro de longitud que podría ser, digamos, 3 metros, 8 metros, o podría ser 8 kilómetros, en cualquier unidad, metros, kilómetros, podría ser pulgadas, centímetros, yardas, no importa en qué unidad, pero estamos hablando de un valor numérico que se refiere a la distancia, y esa es la diferencia entre la distancia y el segmento. El segmento no se refiere a ningún parámetro de valor numérico que haga alusión, que haga referencia a una longitud. Solo el segmento solo es el aspecto físico de la existencia, ese trazo amarillo que observamos ahí. Bien, trazamos luego el segmento BC, no olvidando su barra, o también llamado segmento CB, el segmento DC o segmento CD, segmento DA o segmento AD. En las figuras anteriores, que eran paralelogramos,
que son paralelogramos también. La diferencia entre este paralelogramo y los anteriores, que era el cuadrado y el rectángulo, es que los segmentos opuestos son paralelos. Y es decir, tiene dos pares de segmentos paralelos, pero en este caso el trapecio no, pues solo es paralelo el segmento DC con AB, pero AD es antiparalelo con BC. Cuando nosotros tratamos lo que fue el cuadrado y rectángulo, teníamos que el segmento DC era paralelo con el segmento AB y que también el cuadrado y rectángulo eran segmentos paralelos a AD y BC. Pero en el trapecio no se cumple esa condición, solo tiene un par de lados paralelos, que son en este caso el segmento AB y DC, o puede decirse segmento BA, segmento CD, que son paralelos, no se puede decir segmento AB paralelo con segmento CD, no se puede decir segmento BA paralelo con el segmento DC. Hay una infinidad de formas de decirlo en lo que se refiere a paralelismo. La única condición es que la distancia entre las dos líneas que representan en este caso los segmentos son de igual medida. De manera que aunque esto se hagan, estos segmentos se trazara una recta por ellos y se hicieran infinitas, nunca se cortan esas dos rectas. Bien, pero siguiendo con el concepto del trapecio, lo que habíamos visto inicialmente y en general de lo que son los cuadriláteros, los tres aspectos principales: vértices, segmentos y ángulos internos. Entonces tenemos como un trapecio, en este caso es un trapecio muy especial porque es un trapecio rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, lo tiene aquí y lo tiene acá, 90 grados. Porque si tomamos este pie de la perpendicular, lógicamente, y como estas son dos líneas paralelas, debe cortar aquí justamente en un ángulo de 90 grados. O si se toma el pie de la perpendicular acá, entonces corta a la otra línea en 90 grados. O sea que una existe y la otra también. Es decir, si existe esta, existe esta. Y si existe esta, existe esta. Podría decirse de otra forma. Si el ángulo A es de 90 grados, entonces el ángulo D es de 90 grados. Y si el ángulo D es de 90 grados, el ángulo A es de 90 grados. Eso se le llama condicionales a cada una. Pero cuando esas condicionales es de un sentido y del otro sentido, eso se le llama bicondicional. Y la bicondicional se convierte entonces en una igualdad. Es decir, el ángulo A de 90 grados es igual al ángulo D de 90 grados. En eso concretiza esa lógica de razonamiento. Lógicamente, siguiendo el sentido, tenemos el ángulo acá de 90 y 90. Aquí hay un ángulo que dependerá de las condiciones, del tipo de trapecio que hemos construido o que construiremos. Entonces, a este le vamos a llamar psi, una letra griega que se usa para la simbolización de ángulos, que ha sido tradicional de uso de letras griegas. Son, pongamos, digamos que unos... ¿cuánto tiempo pondríamos? Posiblemente alrededor de unos 2000, no, 1500 años de acostumbrarse la humanidad de usar letra griega en la simbolización de ángulos. Y un ángulo teta, dos letras griegas. Y que lógicamente la suma de 90 más el ángulo sí más el ángulo teta debe dar 360 grados. Entonces, vamos a visualizar. Lógicamente es un trapecio rectángulo, como habíamos mencionado. Entonces ya le ponemos en esto la denominación de su nombre completo, trapecio rectángulo, porque tiene ángulo de 90 grados. Entonces tomamos 90 más los otros 90 grados, más el ángulo psi, más el ángulo teta, y que la suma de esos cuatro ángulos son 360 grados, porque todo cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos son de 360 grados. Luego de eso, borramos esta parte para visualizar otras situaciones donde ponemos más claro
la ecuación y vemos que 90 más 90 es 180 grados, más si más teta igual a 360 grados. Lógicamente, como esta es una ecuación que nos representa la suma de esos ángulos internos de este trapecio, este paralelogramo, y de este cuadrilátero que es paralelogramo llamado trapecio rectángulo, ¿ya? Entonces 280 pasa al otro lado, como es positivo, cambia a negativo, de manera que podemos escribir psi más teta igual a los 360 menos los 180 grados. Entonces psi más teta es igual a 180 grados. Y tiene lógica. Esto más esto nos da 180 grados. Y por como la suma debe ser 360 grados, por lógica, la suma de este ángulo psi más este ángulo teta son 180. De los 180 de estos dos ángulos más los 180 de estos dos ángulos, se visualiza fácilmente los 360 grados. Esta figura que es tan especial, ¿ya? El trapecio rectángulo, hay que ver que es un cuadrilátero, pero es un cuadrilátero muy especial llamado paralelogramo, así como los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Un cuadrilátero especial porque son paralelogramos, porque tienen al menos un par de lados paralelos, ¿ya? Que se llama trapecio rectángulo. En el caso del cuadrado y el rectángulo son un cuadriláteros paralelogramos donde tiene dos pares de lados paralelos. En cambio, en el trapecio rectángulo solo tiene un par de lados paralelos. Entonces, siguiendo este asunto, borraremos todo esto que corresponde al trapecio rectángulo para visualizar alguna otra situación donde vamos a cambiar este trapecio rectángulo a otra imagen, a un trapecio isósceles. El concepto isósceles lo hemos visto en triángulos, ¿ya? Donde triángulo, cuando hablamos de triángulo isósceles significa un par de lados iguales. Bueno, dos lados iguales. Un par de lados no tendría sentido, pero sí dos lados iguales, ¿ya? De igual longitud, y que los ángulos que se oponen a estos lados son congruentes, es decir, son de igual medida. Entonces lo mismo ocurre con un trapecio. Tiene dos lados que son de igual longitud y sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, de igual medida, donde lógicamente tenemos un ángulo teta aquí, que es el mismo con este ángulo teta. Tenemos en verde este ángulo phi, bueno, lambda, que es igual a este ángulo lambda, ¿ya? Trapecio isósceles. Hay que ver el concepto de isósceles, que viene de un origen de la palabra griega, de una palabra griega, de isósceles, realmente viene de una raíz, una raíz de palabra griega que significa pierna separada, porque claro, el concepto en la antigüedad, estamos hablando, pongámoslo así, desde el primer matemático, el nacimiento del primer matemático griego que fue hacia los 625 a.C. aproximadamente, pongamos que desde esa época y ya se manejaba lógicamente el lenguaje normal de la población, donde isósceles significaba piernas separadas y que la indicación de piernas separadas implicaba que esas piernas eran de igual longitud. De ahí viene el concepto de isósceles con la igual longitud, y que se aplicó primeramente en los triángulos y posteriormente en el trapecio. Bien, siguiendo este aspecto, podemos decir, en cuestión de suma de los ángulos internos de un trapecio isósceles, que tenemos el ángulo teta más el ángulo teta es dos veces teta, más un ángulo lambda más este ángulo lambda es dos veces el ángulo lambda, que la suma de los dos veces el ángulo teta más dos veces el ángulo lambda debe ser igual a 360 grados. Y que también podemos decir, si como podemos sacar factor común 2, quedaría
teta más lambda igual a 180 grados. ¿Qué significa esto? Que la suma de este ángulo lambda con este teta es 180 grados. La suma de este ángulo teta con este ángulo lambda son 180 grados. Y lógicamente la suma de todo el conjunto de los dos veces el ángulo teta más dos veces el ángulo lambda, como hemos encontrado acá, es 360 grados. Entonces damos a este segmento DC, asociamos una longitud A, y al segmento AB una longitud B, y asociamos a H la altura del trapecio. Eso para indicar, vamos a quitar lo que es ángulo, para indicar lo siguiente. Bueno, y una longitud L aquí para el segmento BC, el segmento AD. ¿Ya? El perímetro, que es la suma de sus longitudes, donde esta longitud aquí, por ser isósceles, es igual a esta. Entonces decimos que el perímetro es igual a dos veces, como esto es L y L, dos veces la longitud de L más la longitud B más la longitud A. O sea, aquí está en forma simplificada la longitud L más longitud B más longitud B, L, perdón, más longitud A. Y como son dos veces L, por eso es que dos veces L más la longitud B más la longitud A. En este trapecio hay que ver algunas cosas fundamentales. El punto A es un vértice, el punto B es un vértice, el punto C es un vértice, el punto D es un vértice. Podemos hablar del segmento AB, que es lo mismo que el segmento BA, el segmento BC, que es el mismo segmento CB, el segmento CD, que es el mismo segmento DC, el segmento DA, que es el mismo segmento AD. Eso. Podemos decir que la distancia AB es lo mismo que B minúscula, que la distancia BA es lo mismo que B minúscula, que la distancia BC es lo mismo que la longitud L, la distancia L, que la distancia CB es lo mismo que la longitud o distancia L, que la distancia CD o distancia DC es lo mismo que la longitud A, que la distancia de A o longitud AD es lo mismo que la longitud L. O sea, cuando hablamos de distancia y longitud nos referimos a la misma situación, donde hay el aspecto físico, la imagen indicado por el segmento, que es la figura, tiene una forma de dársele un parámetro en términos de una unidad y eso es lo que se le llama la distancia o longitud. Una vez que se tiene el perímetro, encontramos el área donde se utiliza H, que es la altura. En el trapecio se suma B y A. Esto se llama base. B es la base menor porque tiene menor longitud y A se llama base mayor. Entonces se suman las bases, se divide entre 2 y eso se multiplica por la altura y esa es el área del trapecio. La suma de las bases entre 2 por la altura. O también se encuentra en muchos libros la semisuma de las bases por la altura. Eso es el área. Cuando se habla de la semisuma, porque es la mitad de la suma de la base menor, que en este caso es B, más la suma de la base mayor, que es A. No importa, puede escribir primero A más B o B más A. Eso no altera en ningún momento el proceso de una operatoria. Bien. Aquí hay otras cosas que hay que identificar para ver más claro. Hablar del ángulo A como ángulo interno es hablar del ángulo, es lo mismo que decir ángulo DAB
OBAD. Hablar del ángulo B es lo mismo que hablar el ángulo ABC o ángulo CBA. Hablar del ángulo C, que es este verde, es lo mismo que hablar BCD o DCB. Hablar de este ángulo verde de acá es lo mismo que decir el ángulo D o ángulo ADC o CDA. Bien, no olvidemos trapecio isósceles. La característica principal tiene un par de lados que son paralelos, por eso caracteriza paralelogramo, ¿ya? Y isósceles porque tiene dos longitudes de igual distancia, ¿ya? Igual longitud, y entonces tiene dos pares de ángulos que son congruentes, es decir, de igual medida, es decir, por eso colocamos aquí este verde indicando que estos son de igual medida y este morado que es de igual medida con este. Características solo de los trapecios isósceles en este contexto que estamos hablando. Luego vamos a hablar de lo que son las diagonales, diagonal DB, diagonal AC. En el caso de un trapecio isósceles, las diagonales son de igual longitud, ¿ya? Es una de las características también. Luego que hemos visto trapecio isósceles, vamos a 5 a ver lo que es el trapecio escaleno. La palabra escaleno la habíamos utilizado en la cuestión de triángulos. Y cuando hablábamos de escaleno, de un triángulo escaleno, es aquel que todas sus longitudes son distintas, ¿ya? Entonces, de eso se trata el trapecio escaleno. Entonces, vamos a construir un trapecio escaleno, que escaleno viene de una expresión de escala. Y cuando se hace alusión a escala de distintas longitudes. Eso es lo que se sugiere a nivel de sentido común. Entonces, en este trapecio escaleno tenemos los puntos A, B, C y D que representan lógicamente los vértices. Tenemos el segmento AB, que es lo mismo que el segmento BA, y que si solo ponemos así, eso es distancia. ¿Ah? Eso es distancia o longitud AB. Pero si le ponemos la barra arriba, estamos hablando del segmento AB. Luego trazamos la imagen, el segmento BC. Solo así sería distancia. Y si estuviéramos hablando de distancia, entonces aquí asociaríamos lógicamente con un valor numérico, digamos 3 centímetros por decir algo. Pero si le ponemos la barra arriba, entonces estamos hablando del segmento BC. Hablar del segmento BC es lo mismo que decir segmento CB. Y tenemos el segmento CD, pero así solo es distancia. Pero si le ponemos la barra arriba, es segmento CD. Y también podríamos hablar, refiriéndonos a nuestra imagen, a esta misma imagen, como segmento DC. Y por último, segmento DA o segmento AD. Luego indicamos una longitud de A a B, una longitud A, de D a C, una longitud B, que son las bases, base menor que es A minúscula y base mayor que es B minúscula. Y longitud, este trozo de acá en violeta, esa flechita indicando la altura H de escaleno. Escaleno, no olvidar trapecio escaleno porque sus longitudes son diferentes. Lógicamente siempre tiene un par de lados paralelos, que es lo que caracteriza a los paralelogramos. Todo lo anterior ha sido tratado como paralelogramos, ¿ya? Porque tiene al menos un par de lados paralelos. Y para que esto quede bien recalcado, ¿ya? El cuadrado y el rectángulo tienen dos pares de lados paralelos, pero en el caso de los trapecios solo tienen un par de lados paralelos. Y el área, lógicamente,
sería la semisuma de las bases, o dicho de otra forma, A más B entre 2, que esa es a lo que se refiere a la semisuma de las bases, porque son la base A y la base B, donde A en este caso es la base menor y la B es la base mayor, y que las bases son las longitudes paralelas, multiplicado por la altura h para encontrar el cálculo del área. Luego de eso, tenemos un ángulo interno θ, un ángulo interno psi, un ángulo interno lambda y un ángulo interno beta. Con esto que tiene letras griegas diferentes, esos ángulos internos, significa que así como sus longitudes son de diferente valor numérico, son longitudes diferentes, en otras palabras, también sus ángulos internos son diferentes. Por lo que podemos plantear que la suma del ángulo θ, del ángulo psi, más el ángulo lambda, más el ángulo beta, la suma de esos cuatro ángulos son 360 grados. No perdiendo el punto de vista cualquier cuadrilátero, ¿ya? La suma de los ángulos internos es 360 grados, ¿ya? Solo que en el caso del cuadrado y en el caso de los rectángulos, y sus ángulos son iguales, todos sus ángulos son de 90 grados. Y porque la suma, lógicamente, de sus cuatro ángulos internos son 360 grados. Y en el caso del trapecio isósceles, como habíamos visto, tiene dos ángulos internos iguales y dos ángulos internos distintos, ¿ya? O sea que en el fondo son tres ángulos internos diferentes, ¿ya? En el caso del trapecio rectángulo es que tiene dos ángulos de 90 grados, dos ángulos rectos, ¿ya? Y dos ángulos iguales. Digo, dos ángulos rectos que implican dos ángulos iguales y tiene otros dos ángulos distintos, ángulos internos en el caso del trapecio rectángulo. Pero en este caso específico que estamos tratando, el trapecio escaleno, todos sus ángulos son de diferente medida, de manera que la suma de esos ángulos debe dar siempre, como es la característica de los cuadriláteros, 360 grados. Entonces, hablar del ángulo θ es decir ángulo D, o decir de otra forma ángulo ADC o ángulo CDA. El ángulo psi es lo mismo que decir el ángulo alfa o ángulo DAB, ángulo BAD. El ángulo lambda es lo mismo que decir el ángulo B o el ángulo ABC o ángulo CBA. Hablar del ángulo beta es lo mismo que hablar del ángulo C, o decirlo de otra forma, ángulo BCD, ángulo DCB, donde siempre el vértice del centro, si hablamos de tres letras, siempre queda el centro entre esas dos letras o en medio. Y esta, violeta, son las diagonales, no olvidando que en cualquier figura una diagonal es una línea formado por dos vértices no consecutivos, es decir, dos vértices no seguidos. Para A el vértice siguiente es B, pero el no siguiente, o sea, el no consecutivo sería D. Por eso la palabra y la expresión de dos vértices no consecutivos en un trapecio escaleno forman esa diagonal y lógicamente tenemos la otra diagonal de B. Y que lógicamente la longitud de la diagonal AC es de distinta longitud con BD. O dicho de otra forma, el segmento AC no es congruente con el segmento BD. O el segmento AC es distinto al segmento BD, donde estos segmentos se le llaman diagonales. Bien, después de 5, que es trapecio escaleno, vamos a otro tipo de figura que se llama rombo, ¿ya? Hemos visto entonces
tres tipos de trapecios anterior. Trapecio rectángulo, trapecio escaleno y trapecio isósceles. Dentro del rombo tenemos la siguiente figura. Tenemos vértice A, lógicamente, vértice B, vértice C y vértice D. Trazamos los segmentos de ese rombo, que son segmento AB o segmento BA. Segmento, no olvidar el segmento, la línea de arriba que solo recalco porque es uno de los errores comunes que cometen los muchachos y muchachas. Bueno, y siguiendo con el asunto, y bueno, no solo los muchachos y muchachas, también a veces los adultos, si no tienen la delicadeza de hacer la simbolización correcta. El segmento BC, que es lo mismo hablar que el segmento CB. Y que no olvidar, eso siempre es de repetirlo, porque siempre hay la tendencia a olvidar esa línea de arriba, que es la indicación de segmento. Si le quitan esa línea de arriba, están hablando de la distancia. Y lógicamente el segmento CD, que es lo mismo que hablar del segmento DC. Y por último, el segmento AD, que es lo mismo que hablar del segmento DA. Y que si no le ponen la barra de arriba, no están hablando de segmento, sino de distancia o longitud. Ahora ven bien, a la distancia AB la asociamos con una letra L. A la distancia DC la asociamos con letra L. A la distancia BC la asociamos con letra T. Y la distancia AD con distancia T. Pero aquí hay algo bien importante que es característica de los rombos. Tienen dos pares de lados iguales. Es decir, este lado de aquí es igual a este lado de acá. O la distancia AD es la misma que la distancia ABC. Y son paralelos, lógicamente. Y la distancia AB es de igual longitud con la distancia DC. Y son paralelos. ¿Ya? Son paralelos este lado L. Este segmento AB es paralelo con el segmento DC. El segmento BC es paralelo con el segmento AD. Esa es la característica de este cuadrilátero especial que se llama paralelogramo, dentro de los paralelogramos, mejor dicho, y que se llama rombo. Y el perímetro, que es la suma de todas sus longitudes, es decir, T más L más T más L, que al final queda que el perímetro es 2 veces L más 2 veces T, es decir, perímetro igual 2 veces L más 2 veces T. Y la diagonal, lógicamente, que la hemos indicado aquí en verde, que es el segmento AC o CA. Y la otra diagonal, que es el segmento BD o DB. La diagonal mayor AC la hemos indicado con letra mayúscula D. Y la diagonal menor BD, que está en naranja, la hemos indicado con letra minúscula D, para distinguir entre las dos diagonales. Y el área, entonces, podemos escribir que el área de un rombo es el producto de sus diagonales dividido por 2. Entonces, este es el rombo que hemos tratado, cuya característica ya es que estos dos segmentos son de igual longitud y son paralelos. Y que estos dos segmentos son de igual longitud y son paralelos. Pero sus diagonales son de distinta longitud. No olvidando que diagonal está formado por un segmento que son de dos vértices no consecutivos. Bien. Aquí damos partes de este rombo para indicación de los ángulos internos, donde lógicamente este ángulo aquí y este aquí que está en violeta
son de igual longitud, digo, son de igual medida, ¿ya? La medida le vamos a llamar ángulo teta a eso, ¿ya? O dicho de otra forma, el ángulo A es igual al ángulo C, o el ángulo A es congruente con el ángulo C, o dicho de otra forma, para hablar del ángulo A es lo mismo que hablar ángulo BAD o ángulo DAB. Hablar del ángulo teta, que es el mismo ángulo C, es lo mismo que decir ángulo BCD o ángulo DCB. Y que son de igual longitud. Dos ángulos, digamos, no consecutivos porque el siguiente sería este, ¿verdad? Pero este sería el no consecutivo. Los pares de ángulos, o sea, los ángulos consecutivos son congruentes o son iguales, de igual medida de sus ángulos. Y entonces este ángulo en verde es de igual medida con este ángulo, o son, dicho de otra forma, el ángulo phi, son congruentes. Es decir, el ángulo D es el mismo que el ángulo B. ¿Ya? Hablar del ángulo D es lo mismo que decir ángulo ADC o ángulo CDA. Hablar del ángulo B es lo mismo que hablar del ángulo ABC o ángulo CBA. Entonces, la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre debe dar 360 grados. Entonces, la suma del ángulo teta más el ángulo phi más el ángulo teta más el ángulo phi es igual a 360 grados. Entonces, eso significa que 2 veces teta más 2 veces phi es igual a 360 grados. ¿Ya? Esto lo podemos escribir como 2 veces el ángulo teta más 2 veces el ángulo phi, 2 veces el ángulo phi eso está en color verde diferente, más asociado con un verde como azulado, ahí está, aproximadamente 2 teta más el ángulo 2 phi, que esto es igual a los 360 grados. Ahí lo tenemos. Que lógicamente teta y phi, o sea, los dos están multiplicando por 2. Si sacamos factor común 2, nos queda 2 producto de teta más phi. ¿Qué significa? Que la suma de teta y más phi son 360 grados. O sea, la suma de este ángulo aquí con este, perdón, son 180 grados. La suma de teta más phi, 180. Más la suma de este ángulo teta más phi, 180. Y que lógicamente 180, que es la suma de esto, más 180, que es la suma de esto, son los 360 grados. Eso es muy importante tenerlo claro dentro de este mundo del rombo. ¿Ya? Luego de eso, pasamos a la siguiente.
Vamos a ver aquellas figuras no paralelogramos. No olvidando, paralelogramos son aquellos que tienen al menos un par de lados paralelos, ¿ya? Donde paralelo significa de que son líneas que aunque se prolongan, nunca se cortan, porque al tomar un pie de la perpendicular de ella, la distancia que hay entre ellas dos, y al tomar cualquier otro pie de la perpendicular en una de ellas, la distancia de otra parte entre las dos líneas siempre van a ser de igual medida. Por lo tanto, por ese motivo, nunca se cortarán, que es la característica de los paralelogramos. Digo, de los paralelogramos porque tiene dos líneas paralelas o dos segmentos paralelos. Y los no paralelogramos es que no tiene ni siquiera un par de lados paralelos. Y vamos a ver, perdón, y vamos a ver de qué se trata de figuras llamados cuadriláteros que no son paralelogramos. Tenemos vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. No por eso dejan de ser cuadriláteros, siempre es un cuadrilátero. Pareciera ser un trapecio, pero esta distancia acá de este segmento y este segmento no son paralelos. Por eso es no paralelogramo y lógicamente este no es paralelo con este, y peor digamos este paralelo con este o paralelo con este, o esta paralelo con esta, imposible, o esta paralelo con este. ¿Ya? Entonces un no paralelogramo siempre conserva lo mismo, los mismos criterios de los cuatro vértices, los cuatro segmentos y los cuatro ángulos internos, y que lógicamente la suma de los ángulos internos siempre es 360 grados, no importa si el cuadrilátero es un paralelogramo o cuadrilátero no paralelogramo. Vamos a ver otra figura. Por cierto, volviendo a la figura anterior, vamos a ver un concepto aquí. Convexo, porque al poner dos puntos cualesquiera, siempre todo el conjunto de puntos entre los dos pertenece al interior de la figura. Este es otro configuración de cuadrilátero, no paralelogramo, no paralelogramo, y que este es no convexo. ¿Por qué? ¿Por qué no es convexo? Si yo tomo un punto aquí y otro punto aquí, al trazar el segmento acá, no todos los puntos pertenecen al interior del paralelogramo. Ya existirían conjuntos de puntos aquí fuera del paralelogramo. Y por eso entonces es un paralelogramo no convexo. O sea que todos los cuadriláteros paralelogramos son convexos porque al trazar dos puntos, el segmento, al colocar dos puntos y al trazar el segmento entre esos dos puntos, todo ese conjunto de puntos pertenecen al interior del paralelogramo. Pero en este caso tenemos un caso de no paralelogramo donde al tomar dos puntos, digamos el punto A y el punto C, el más práctico, ¿ya? Los vértices, pero al trazar el segmento entre ellos, todo el conjunto de puntos entre el punto A y C no pertenecen al interior del paralelogramo, por eso es no convexo. O significa, todos los paralelogramos, perdón, todos los cuadriláteros paralelogramos son convexos, pero en los cuadriláteros paralelogramos existen las dos posibilidades, que algunos sean convexos y otros no convexos. Vamos a trazar otro paralelogramo, digo otro cuadrilátero no paralelogramo, y que fácilmente se visualiza que es no convexo porque al trazar un punto, al colocar dos puntos y al trazar el segmento de ellos, los puntos, no todos los puntos pertenecen al interior del paralelogramo, por eso es no convexo. Veamos otro tipo de paralelogramo, no paralelogramo, de cuadrilátero, no paralelogramo, que también al tomar dos puntos cualesquiera, al trazar el segmento, no todos sus puntos pertenecen al interior del paralelogramo, del cuadrilátero.
Y entonces con esto hemos visto lo que son los cuadriláteros no paralelogramos, ¿ya? Donde, recordando en síntesis, en los cuadriláteros no paralelogramos algunos son convexos y otros no. Pero en el caso de los cuadriláteros paralelogramos, todos son convexos, todos, sin falta de ninguno. Pasamos a lo siguiente. Y vamos a ver una sistematización de la teoría anteriormente relacionada, donde tenemos los cuadriláteros, que es el tema central de lo que estamos trabajando, que son aquellas figuras que tienen 4 vértices o llamados puntos, 4 segmentos y 4 ángulos internos, ¿ya? Todas tienen esa característica. Y dentro de esos cuadriláteros entonces tenemos dos grandes clasificaciones. Uno que son paralelogramos y las otras que son no paralelogramos. Y dentro de los paralelogramos hay una clasificación. El cuadrado, el rectángulo, el trapecio, donde está el trapecio escaleno, trapecio isósceles, y aquí hay que incluir el trapecio rectángulo, ¿ya? Y el rombo. Y los no paralelogramos que son llamados también no trapezoides. Este es el caso de paralelogramo llamado cuadrado, ¿ya? Paralelogramo que es rectángulo, un paralelogramo que es un trapecio rectángulo, ¿ya? Tiene un ángulo recto. Otro paralelogramo que ese es escaleno, un trapecio escaleno, todas sus longitudes son distintas. Otro trapecio escaleno. Lógicamente falta el trapecio isósceles, ¿no? Y este que es un paralelogramo llamado rombo, ¿ya? Este otro rombo. Pero miremos una diferenciación entre uno y otro rombo. En este caso, este rombo, todas sus longitudes son iguales. Esa es la característica. Pero en este otro tipo de rombo, esta longitud de aquí es de igual longitud con esta longitud de aquí es igual longitud que esta. Y dentro de los no paralelogramos, los trapezoides, que tenemos por ejemplo, ese trapezoide, recordando que todos los que hemos visto anteriormente, los paralelogramos son convexos, son figuras convexas, porque al tomar dos puntos cualesquiera, todo el conjunto de puntos entre esos dos puntos pertenece al interior del paralelogramo. Y en el trapezoide, este tipo de trapezoide, por ejemplo, es convexo. Ahora, este otro trapezoide, este no paralelogramo, no es convexo, ¿ya? Este otro trapezoide tampoco es convexo o no paralelogramo. Y en fin, todos estos que hemos visto son cuadriláteros, pero que hay una clasificación paralelogramo y no paralelogramo. Paralelogramos cuando tienen al menos un par de lados paralelos, ¿ya? En el caso del cuadrado y el rectángulo, tienen
dos pares de lados paralelos, pero en el caso del trapecio y el rombo, lo que tienen son un, un par de lados paralelos. Y acá vamos a lo siguiente. Dentro de los trapecios escalenos está el trapecio rectángulo realmente, ¿ya? No está correcto, porque son de distintas longitudes, el trapecio rectángulo, que está en el interior de los trapecios escalenos. Vamos a lo siguiente. Y aquí tenemos un primer trabajo, ejercicio 1. ¿Cuáles son cuadriláteros paralelogramos? No olvidando que el concepto paralelogramo significa que tiene un par de lados paralelos. Por ejemplo, vemos aproximadamente, ¿verdad? En la figura A, este lado es paralelo con este, entonces es un paralelogramo. Este es un cuadrilátero paralelogramo. En la figura F, este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Entonces también es un paralelogramo. En este caso, este es un paralelogramo llamado trapecio, ¿ya? Escaleno, porque parece ser longitudes distintas. En este caso de este cuadrilátero paralelogramo es un rectángulo. Ahora, este no es paralelogramo porque no tiene ningún par de lados paralelos en la figura B. Esta figura C es paralelogramo, es un cuadrilátero paralelogramo porque este es paralelo con este. De hecho, es un cuadrilátero paralelogramo llamado trapecio y es un trapecio rectángulo, aparentemente, desde el punto de vista visual. En la figura D no hay ningún par de lados paralelos, de manera que no es paralelogramos. No es un cuadrilátero paralelogramo. Y la figura E, entonces, sí es un cuadrilátero paralelogramo porque esta longitud de acá, digo, este segmento de acá es paralelo con este y este segmento de aquí es paralelo con este. De hecho, es un cuadrilátero paralelogramo llamado rombo, donde sus pares de longitudes son distintas. Y este otro, el G, es un cuadrilátero paralelogramo y que es llamado cuadrado, donde lógicamente este lado de acá es paralelo con el de abajo y este de aquí es paralelo con el que está aquí en la esquina. Es un poco complicado indicar ya en las esquinas, pero bueno, y la figura H no es paralelogramo. En síntesis, ¿cuáles son los cuadriláteros paralelogramos? A por esto y esto, F por esto y esto, o este y este. También el C por este y este, que es paralelo. Lo mismo la figura E porque este es paralelo con este. Y la figura G porque este es paralelo con este. Vamos a organizar esto. ¿Cuáles son los paralelogramos? Bien. Inciso A o la figura A. La figura F, la figura C, la figura E son paralelogramos, la figura G. Entonces vamos a organizar esto colocando en primer lugar cuáles son los paralelogramos. Entonces estamos trasladando todas las figuras para ordenar y poner agrupado cuáles son los paralelogramos y cuáles distinguirlo de los no paralelogramos. Entonces ahí lo tenemos claro. Paralelogramos son la figura A, F, E, G y C. Este lado es paralelo con este, por eso es paralelogramo. Este lado aquí es paralelo con este, o este lado es paralelo con este, por eso esta figura es un paralelogramo.
este lado de aquí es paralelo con este, o este lado es paralelo con esto, por eso es un paralelogramo. Este lado de aquí es paralelo con este, o este lado es paralelo con esto, por eso es un paralelogramo. Y este lado de aquí es paralelo con este, por eso es paralelogramo este. Entonces, todas estas figuras son cuadriláteros, ¿ya? Pero estos de aquí, el A, C, F, G, E, son cuadriláteros especiales llamados paralelogramos. Y estos D, B, H son cuadriláteros especiales que son no paralelogramos, ¿ya? Donde todos los cuadriláteros paralelogramos son convexos, pero aquí no todos son convexos en los no paralelogramos. Este es no convexo, este es no convexo y este sí es convexo. Recordando que el concepto de convexo significa que al poner dos puntos cualesquiera de una figura, cualquier conjunto de puntos que forma entre esos dos puntos el segmento pertenecen al interior de la figura. Eso es concretizando lo que es el ejercicio 1, donde hemos contestado lo que nos han pedido, cuáles son los paralelogramos, pero hemos hecho una caracterización aprovechando mayores posibilidades de lo que tiene el sentido de trabajo y de interpretación de estas figuras. Siguiendo con el asunto, aquí hay que identificar tipos de cuadriláteros. Esta longitud de aquí es de igual a acá y esta longitud de aquí es igual a esta y son paralelogramos. Lógicamente esto es un rectángulo, ¿ya? En el caso de aquí, este es paralelo con este, esta longitud de aquí es de igual longitud de acá, entonces este es un trapecio isósceles porque esta longitud es igual a esta. Y en este de acá es un tipo de rombo, ¿ya? Esta longitud de aquí es la misma que esta y esta de aquí con esta. Y en el caso de este de aquí es un trapecio escaleno, ¿ya? Posiblemente pudiera ser un trapecio rectángulo, ¿ya? Pero tendría que verse otro tipo de análisis. Aparentemente es un trapecio escaleno y dentro de ese escaleno la especificidad es muy probable que sea rectángulo. Y en este de acá tenemos 2.5, 4.1, 4.3, 2.9, todas sus longitudes son distintas, entonces este es un cuadrilátero no paralelogramo, ¿ya? De los que se llaman trapezoides. Y lógico, este es evidente que es un trapezoide, un no paralelogramo, por la convexidad. O sea, una figura que no sea convexa es un cuadrilátero no paralelogramo. Y esa es la caracterización que se puede hacer de este ejercicio 2, repitiendo un rectángulo, un trapecio isósceles, un trapecio escaleno que pudiera ser un trapecio específico rectángulo, un rombo, y estos dos que son no paralelogramos llamados trapezoides, donde este es convexo y este no convexo. Perdón, este es no convexo y este es convexo. Y que lógicamente todos los paralelogramos, que son estas cuatro figuras, son convexas. Siguiendo con este desarrollo, obtener ángulo de paralelogramos, tenemos este ejercicio 1. Tenemos el ángulo aquí de 10 grados y el ángulo aquí de sí. Un ángulo desconocido. Te hay que calcular ese ángulo sí. Entonces, en este paralelogramo, por el hecho de ser paralelogramo, quiere decir que este lado aquí es paralelo con este lado aquí es paralelo con este, y lógicamente este ángulo de acá es paralelo, es de igual medida que este, y este ángulo de aquí es de igual medida que este. Entonces podemos plantear dos veces el ángulo de 10 grados, porque es este también es de 10 grados, más el ángulo psi dos veces, porque este ángulo de acá es dos veces, y que la suma de esos cuatro ángulos debe ser 360 grados, 2 por 10, 20 grados, más dos veces psi es igual a 360 grados, luego 20 grados que aquí pasa al otro lado y pasa a ser menos 20 grados, entonces escribimos 2 psi
igual 360 grados, menos 20, porque este de ser positivo pasa al otro lado de la igualdad y pasa a ser negativo, menos 20. Luego 360 menos 20 grados, eso nos va a dar 340, de manera que 2 veces psi es igual, perdón, 340 grados, y luego psi es igual a 340 grados entre 2. De manera que el ángulo psi tiene el valor de 170 grados. Entonces aquí vale 170 grados, que es lo mismo 170 grados acá, y lógicamente aquí 110. Y vemos, si este vale 170 y aquí 10, 170 más 10 es 180. 10 más los 170 acá, 180. Y la suma de los cuatro ángulos, los 360 grados. Vamos a lo siguiente. El ejercicio 2. Nos dan aquí una indicación del ángulo recto, 90 grados. Hay que encontrar este ángulo phi. Entonces, si este ángulo recto de 90 grados, obvio que acá es de 90 grados, nos sugiere un trapecio escaleno rectángulo. De 90 grados, dos veces, porque este ángulo aquí es de 90 grados también, 90 más 90, más los 133 grados, más el ángulo phi, que es el ángulo que hay que encontrar, igual a 360 grados. Entonces 2 por 90 nos da 180 grados, más 133 grados, más el ángulo phi, igual a 360 grados. 180 grados más 133 nos da 313 grados, más phi, igual 360 grados. Luego, entonces hay que encontrar el valor del ángulo phi. Estos 313 grados que está a este lado hay que pasarlo al otro lado. Como es positivo, pasa a ser negativo. De manera que phi es igual a los 360 grados. Y como este pasa al otro lado y es positivo, cambia a negativo. Es decir, menos 313 grados. De manera que phi es igual a 47 grados. Entonces hemos encontrado este ángulo phi que es de 47 grados y que lógicamente este es 90 más 90. 90 más 90 son 180 grados. Este que vale 47, 47 más 133, 180 grados. Lo que habíamos hecho en el análisis previo teórico de los trapecios, el rectángulo, donde la suma de aquí es 180 y la suma de este ángulo con este ángulo debe ser 180 grados. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el asunto, tenemos este otro caso, ejercicio 3. Tenemos aquí, visualizamos que es lógicamente un cuadrilátero que es un paralelogramo. Este lado es paralelo a esto. Aparentemente, pero se ve sustentado por este ángulo psi y este ángulo psi. Y pero con esta indicación acá y esta acá, significa que este segmento es de igual longitud de este. Entonces estamos hablando de un trapecio isósceles, que eso es lo que queda sustentado claramente. Y lógicamente aquí lo que nos pide es el ángulo phi y el ángulo psi, y aquí está la indicación, obtener el ángulo psi y phi. Y solo nos dan este ángulo acá, donde 55 grados, este ángulo rojo, es un ángulo externo. Entonces hay que recordar que este rayo de acá, este rayo forma un par lineal. Es un par lineal porque es un rayo compartido entre este ángulo y este ángulo. Entonces, tenemos esta línea de acá, en azul, compartido este mismo rayo, de manera que la suma de este ángulo más este ángulo debe dar 180 grados. Esos son ángulos suplementarios, es decir, el ángulo psi más el ángulo de 55 grados es igual a 180 grados. Y por esa forma, entonces podemos deducir este ángulo psi. De manera que psi es igual a los 180 grados menos los 55 grados
porque son ángulos suplementarios. Este es un ángulo externo y este es un ángulo interno. Y la suma de un ángulo interno con un ángulo externo es 360 grados cuando hay un rayo común que forma un par lineal. ¿Ya? Entonces, 180 menos 55, que es el ángulo psi, eso nos da 125 grados. Es decir, que este ángulo aquí, 125 grados, es el mismo ángulo acá de 125 grados. Lógicamente, como esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, y este ángulo de acá es el mismo de acá, y este es un paralelogramo, que es un trapecio, y es un trapecio isósceles, significa que este ángulo de aquí, que es phi, es el mismo ángulo de acá, que es phi. De manera que podemos decir que 2 veces phi más 2 veces psi es igual a 360 grados. En otras palabras, de manera extendida, phi más el ángulo phi más el ángulo psi más el ángulo psi es igual a 360 grados. Y entonces aquí lo vemos más claramente de manera visual. Y entonces podemos plantear 2 veces el ángulo phi más 2 veces el ángulo psi es igual a 360 grados. Y como hemos encontrado el ángulo phi, que es 125 grados, lo cual significa poder hacer la sustitución aquí. En vez de phi, de psi, es 125 grados, el color verde, 2 por 125. En esa parte de la expresión. Lógicamente lo demás se vuelve a escribir 2 phi más 2. Y en sustitución al phi, que lo hemos encontrado anteriormente, los 125 grados. 2 por 125 grados igual a los 360 grados. Y luego 2 phi más 2 por 125, que nos da los 250 grados, igual a los 360 grados. Y luego en el proceso de despeje del phi, estos 250 grados pasa al otro lado, como es positivo, cambia a signo negativo, de manera que escribimos 2 phi igual los 360 grados menos, dado que este 250 pasa al otro lado, como es positivo, cambia a negativo, menos 250 grados, y que vemos entonces en la siguiente el resultado de ese cálculo, que es 110 grados, y hay que despejar para phi. Phi igual a los 110 entre 2, y que eso nos da el phi igual a 55 grados. Entonces ahí hemos resuelto para los cálculos numéricos de los valores numéricos correspondientes a esos ángulos que nos pidieron de psi y phi, donde está la caracterización de esto de un triángulo, de un trapecio isósceles, ¿ya? Entonces aquí que tenemos el ángulo phi, que es 55 grados, que coincide con este ángulo de acá, el ángulo externo, ¿ya? Y que eso es entendible extendiendo la idea. Esto lo podemos visualizar de esta forma. Veamos, esto es fuera de la petición de lo que nos pide el problema, sino una ampliación del conocimiento y la relación con lo de rectas paralelas y una transversal. Si trazamos esta recta roja que he puesto, y que esa recta roja que he puesto aquí es paralela con esta azul, este segmento de aquí se puede ver como una recta transversal. Y este ángulo phi es el mismo que este de 55 grados, porque son ángulos alternos internos, ¿ya? Explicado desde el punto de vista de dos rectas paralelas y una transversal. Bien, esa es una ampliación, como lo he mencionado, para tener más claro y ampliar este conocimiento. Siguiendo el asunto, vamos al ejercicio 4. Es un cuadrilátero paralelogramo y que se llama rombo, donde este ángulo aquí, el mismo de acá, lambda, pero este ángulo de acá es distinto a acá. Eso significa que la suma, bueno, debemos de sumar acá, que debe dar 360 grados, es decir, 2 veces lambda,
más 88 grados más 20 grados debe ser igual a 360 grados. Entonces, 2 veces lambda más 88 grados más 20 grados. La suma de todo eso debe ser 360 grados. Luego, 2 lambda más 88 más 20, eso nos da 108 grados igual a 360 grados. Y luego en el proceso de despeje escribimos 2 lambda igual a los 360 grados. Como tenemos más 108 grados, al pasar al otro lado de la igualdad, como es positivo, cambia a menos 108 grados, y de manera que el 2 lambda es igual a los 360 menos 108 grados, 252 grados. Entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda entonces lambda igual a 252 grados entre 2, eso nos da 126 grados. Luego vamos al ejercicio 5. Tenemos un cuadrilátero, evidentemente no paralelogramo, porque este ángulo es distinto a este y es distinto a este. Al menos que encontráramos que el ángulo psi acá sea igual a este ángulo o a este, entonces pudiera ser que fuera un paralelogramo, pero aparentemente es un no paralelogramo. Entonces hay que calcular ese ángulo psi y sería, digamos, 33 grados más 94 grados más 124 grados más psi igual a 360 grados. Aquí no importa por dónde empieza primero, si 33 más 94 más 124 más psi igual a 360 grados, o empieza en 94 más 124 más psi más 33 grados igual a 360 grados, o escribe 124 grados más psi más 33 grados más 94 grados igual a 360 grados, o empieza por acá en psi más 33 grados más 94 grados más 124 igual a 360 grados, o empieza psi más 124 más 94 grados más 33 grados igual a 360 grados. Aquí no importa, pero lógicamente lo menos probable cometer error es escribir la variable, y es más fácil de visualizar. Entonces, psi más los 124 grados, y tomo una ruta en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Psi más 124 grados más los 94 grados más los 33 grados igual a los 360 grados. Bueno, a mí me tocó escribir aquí abajo, ustedes todo esto lo escriben en una sola línea. De manera que tenemos psi y la suma de 124 más 94 grados más 33 grados, eso nos da 251 grados. La suma de 124 más 94 más 33 es los 251 igual a 360 grados. Y luego entonces este más 251 pasa al otro lado, como es positivo cambia a negativo, de manera que escribimos psi igual 360 grados menos 251 grados, y de manera que el ángulo psi nos da 109 grados. Ahí está claro, es un cuadrilátero no paralelogramo, todos sus ángulos son distintos. Este es de 109 grados, ¿ya? Entonces, lo anterior, hemos terminado el ejercicio 5 y con eso concretizamos el desarrollo de esta temática de lo que son los cuadriláteros, y que no olviden algo fundamental para poder distinguir este cuadro de acá de los cuadriláteros. Tener claridad de eso y toda la implicación de su distinción y sus caracterizaciones son fundamentales
para el desarrollo de ejercicios y problemas y tener como un esquema mental de trabajo en el desarrollo y la distinción en el proceso de cálculos y la caracterización de lo que son los cuadriláteros.